Vamos a iniciar con el tema las motivaciones y factores que llevaron al proceso de reforma de la seguridad pública en Honduras por Arabesca Sánchez. Vamos a leer un resumen de su hoja de vida para iniciar. Ella es licenciada de Ciencias Jurídicas y Sociales con orientación penal. Obtuvo una maestría en Administración de Proyectos y actualmente es maestra en Seguridad Humana. Su formación abarca la especialización forense de la escena del crimen. Sin embargo, ha recibido diversos cursos y talleres en políticas públicas y seguridad ciudadana, criminología, entre otros. Ha sido consultora para el tema del control de armas, fuego y violencia de diversas instituciones de sociedad civil, como organismos y cooperación internacional. La dejamos a Arabesca para que dé inicio con su tema. Un aplauso, por favor. Buenas tardes, compañeros y compañeras, porque con todos hemos sido compañeros en algún momento de la vida, ¿verdad? Desde sociedad civil, desde la academia de policía y desde algunos impulsos que desde sociedad civil y derechos humanos también se han hecho. Agradezco la invitación a la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública y, bueno, quiero pedirles antes de comenzar esta presentación su más alto sentido de autocrítica, porque la autocrítica en una sociedad, en un funcionario público, en un académico, es lo que realmente procura cambios favorables. El cambio no debe de verse como un elemento negativo. El cambio generalmente nos permite renovarnos, nos permite transformarnos y nos permite mejorar. Así que las motivaciones del sector, por supuesto que no trae buenas noticias. Tengo que mencionar un hito histórico en la última fase de reforma a la seguridad pública que vivimos hoy, y es la muerte de 2 jóvenes universitarios durante el último trimestre del año 2011 a manos de algunos elementos de la Policía Nacional de Honduras, que una vez desarrollado incluso el juicio, también se observa que había una cultura, había un grupo de elementos que contaminaban la institución, que estaban contaminando ahí la institución policial y que incluso habían conformado cárteles en 1, 2 y 3 postas específicas del Distrito Central. Esto sale a la luz pública a partir de la muerte de esos 2 jóvenes universitarios. Uno de ellos era hijo de la rectora magnífica de la UNA y durante el juicio sale a la luz pública que también 4 jóvenes que venían saliendo de un partido de fútbol un mes antes habían sido asesinados por el mismo grupo y que habían aparecido en la mismísima escena de crimen en donde aparecieron los 2 jóvenes universitarios. Así que este tema volvió a poner en la mesa el tema de la seguridad pública en Honduras. Volvió a traer el tema de la necesidad de reforma a la seguridad pública y vuelven a salir elementos de contaminación institucional, vuelven a salir elementos de corrupción y vuelven a salir una serie de temas que la mayoría aquí los conocemos muy bien. Sin embargo, déjenme volver un poco atrás el tiempo y les digo que en el 2010, un año antes de que estos jóvenes aparecieran muertos, ya había una encuesta de percepción de seguridad ciudadana por parte de Naciones Unidas para el Desarrollo que indicaba que la mayor parte de los ciudadanos, al hacerle la pregunta que si consideraban su ciudad segura, en su mayoría contestaban que no, que son esos bloques rojos que ustedes ven ahí, sobre todo en la parte centro y norte del país y oriente, con una variación de sur y occidente que dejaba, digamos, en términos del 50% casi, el tema de que consideraban segura su ciudad o no. Más allá, en el mismo año 2010,
Se hace una evaluación de recursos policiales. Voy a referirme a los recursos policiales también porque el tema de la reforma de la seguridad hoy le enfocamos a la institucionalidad policial. Había una especie de revisión entre lo que son los equipos de comunicación, los elementos automotores y los inmuebles, recursos de la Secretaría de Seguridad, y entra esta revisión de recursos como una especie de análisis de, bueno, qué es lo que tenemos, con qué contamos y cuál es la demanda de seguridad que tiene el país. Así que en un esfuerzo por construir una política pública integral de la seguridad en Honduras, se contrata a un experto externo, se juntan 5, 6, 7 oficiales de policía, un asesor de Naciones Unidas y creo que un ministro, se encierran a escribir ese proyecto de política pública que se le denominó integral, pero le hacía falta el principal elemento, que era la participación ciudadana, la participación intersectorial. Así que con estos elementos se justifica esa política, sale el documento marcando más bien una especie de política pública de seguridad policial más que ciudadana, aunque el documento inicia, por ejemplo, identificando líneas como de necesidades específicas de género, de juventud y niñez. En su introducción, a lo largo del documento, la verdad no se encuentra mucho de eso, por no decir nada. De ahí que una política pública de seguridad en la cual no participaron todos los sectores de la sociedad, por supuesto que no fue, digamos, admitida. No se sintió parte la sociedad de ese esfuerzo, por lo tanto, quedó ahí en el esfuerzo, al grado que tampoco se socializó lo suficiente al interior de la Secretaría de Seguridad. Comenzaron a pasar muchísimos cambios al interior de la policía y hoy muchos de los compañeros oficiales todavía se preguntan qué es lo que nos está pasando. Hoy se decreta este cambio, mañana el otro y nadie sabe exactamente por qué. Se abren unidades, se crean unidades, se pierden unidades, se hacen transferencias de personal, de recursos humanos y la verdad es que no todos entienden cómo y por qué está funcionando esa dinámica. Las causalidades de la reforma nos evidenciaron a nivel internacional en el 2011 un informe de Naciones Unidas contra el delito y el crimen organizado, ONUDOC, nos pinta en ese mapa global como el país más violento del mundo, partiendo del indicador de que Honduras tenía la tasa más alta de homicidios por cada 100.000 habitantes. Ustedes pueden ver, nuestro país ahí es el único que sale pintado en negro, porque era el único que tenía una tasa entre 80 y 90 en muertes por cada 100.000 habitantes. En ese año, Honduras tuvo un indicador de 86,5. Así que, un año después, Le Monde expresa que en Honduras también era un riesgo el tema de la libertad de expresión, puesto que se estaba situando entre los países que tenía el mayor número de muertes de comunicadores sociales. ¿Por qué? Porque de todos es sabido que mientras en este país ocurría un golpe de Estado en el año 2009, los canales de televisión nacional lo que mostraban al mundo eran telenovelas, muñequitos y videos musicales. Así que un montón de comunicadores sociales se dieron a la tarea de sacar la realidad que había en las calles y lo sacan al mundo y empiezan a contar la realidad de lo que nos sucedía como país. Es que estábamos envueltos en una crisis política. Así que ha sido un factor también de violencia. Por otro lado, Transparencia Internacional nos pinta también en ese mapa global como uno de los países con mayor niveles de corrupción del mundo. Si ustedes se fijan en esa imagen, Honduras está a un peldaño de caer en el límite, ¿verdad? Totalmente con altos niveles de corrupción. Por supuesto, los hondureños esto ya lo sabíamos antes de que este mapa circulara por todo el mundo. ¿Por qué? Porque agencias de cooperación internacional como ASDI, del pueblo sueco,
ya se habían ido del país, expresándonos que Honduras tenía un alto nivel de corrupción y de contaminación. Otro de los factores que motivaron esa reforma, sin duda, ha sido la cantidad de muertes violentas intencionales que Honduras ha tenido en los últimos años. Así lo reportan tanto la Dirección de Estadísticas de la Policía Nacional de Honduras, de 8, como el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Dos entidades y el Ministerio Público junto a Medicina Forense que han hecho la ardua labor de registrar de una forma muy sistemática y metodológica el tema de la mortalidad violenta intencional en el país. Así que nos encontramos con que el país prácticamente se ha convertido en una escena de crimen. Una escena de crimen que ha venido, digamos, cambiando su matiz. Yo recuerdo cuando montábamos las bases del Observatorio de la Violencia desde Naciones Unidas en el año 2004, 5, 6 y 7, era toda una tarea. Aquí tenemos todavía oficiales que acompañaron ese esfuerzo, como Girard, que hoy está aquí con nosotros. Y recuerdo que empezaba por detectarse necesidades de equipamiento, de formación, de tecnología. Era impresionante el nivel de desatención que tenía en el país el tema del registro del tema de la violencia y la criminalidad. Así que en el primer informe que se emite en el 2004, comenzamos a ver un mapa que tenía los 3 colores del semáforo, de verde, anaranjado a rojo, subiendo el nivel de intensidad en la alerta con respecto a los niveles de violencia que se sufrían en Honduras. Muchos años han pasado del 2004 a la fecha. Sin embargo, ese es el mapa que nos dejó el año 2012. Un país que se va pintando en rojo y no solamente en una imagen gráfica, se va pintando de rojo también textualmente y en la realidad con el montón de sangre de muerte que hemos tenido en el país desde entonces. Cuando empezamos a analizar las causalidades, nos podemos encontrar miles de razones que motivan esta reforma. Hace unos días hacíamos un ejercicio rápido ahí en el instituto y veíamos las inversiones de los últimos presupuestos del 2009 al 2013. Los ejes de seguridad, de Ministerio Público, de Corte, quedaban muy por debajo de tema educativo, de tema de salud, el tema de inversión social todavía más abajo. Las cantidades de millones no habían sido suficientes en la inversión de la seguridad pública. Así que quisimos hacer un ejercicio mental, no a profundidad, por cierto, pero sí con rigor y metodología científica, académica. Así que fuimos a buscar todo un mapa de diagnósticos de la seguridad pública en Honduras a partir del año 2010 al 2013. No quiero decir que sean los únicos, ya teníamos diagnósticos que se venían arrastrando desde el año 2000, 2003, 2007, antes del 2010. Uno de ellos muy conocido fue el del doctor Tijerinos, quien hizo un diagnóstico de efectividad del Ministerio Público entre 2000 y 2006. Posteriormente, la Guardia Civil Española en 2007 dejó un diagnóstico bien completo de todo el sector de seguridad y justicia y mientras eso sucedía, el país seguía envuelto en una vorágine de violencia creciente. Básicamente, ¿qué recoge esa metodología? Hacer una revisión de esos documentos, revisar sus contenidos, convertirlos en unas matrices de información, hacer una identificación de los ejes temáticos que esos documentos tenían y luego hacer un filtro que nos permitiera primero diagramar las tesis centrales de los documentos y después hacer una revisión bien clara que nos permitiera comparar entre la problemática identificada y la propuesta que cada diagnóstico había dejado. Así, recolectamos un mapa que básicamente nos dice que en el 2010 la Policía de Colombia nos diagnosticó
que en el 2011 nos diagnosticó la Policía de Chile, que en el mismo año nos diagnosticó la Organización de Estados Americanos, que en el 2013 un grupo consultor de la Embajada Americana diagnosticó el tema del Ministerio Público y su efectividad, y también nos diagnosticaron organizaciones y fundaciones amigas. Es el caso de la Fundación Eber de Alemania, que también emitió un informe de la reforma a la seguridad pública para América Latina, pero en ese informe dejó un componente para Honduras que a mi juicio fue uno de los mejores elementos que se pudieron recuperar en el tema de propuesta, tanto de señalamiento de problemática como de propuesta. Luego, ¿qué otros documentos se pudieron mapear ahí? El tema de que había un comunicado, por ejemplo, que provenía de la academia, de la UNA, en el sector de sociedad civil, CPTRT junto con CONAPREV habían hecho una visita a 13 centros penitenciarios y dejaban un diagnóstico del sistema completo. CIPRODE había liderado también la investigación de cómo realmente avanzaba el proceso de la reforma pública en el país. La Comisión de Reforma, que para entonces había emitido 8 documentos ya, 8 propuestas, y para entonces las había entregado. Hoy nos dan la noticia de que ya tiene 12 frutos, qué bien. Se sumó también la Comisión de Verdad y Reconciliación de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, y por supuesto que también se sumó ahí el mismo sistema de educación policial. Los diagnósticos externos están prácticamente definidos ahí: Colombia, Chile, Estados Unidos. Está la evaluación que se hizo desde la Fundación Eber. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que desde el 2010 teníamos las encuestas de percepción ciudadana que decían que esto no estaba bien, y los datos de la violencia y la mortalidad nos lo reafirmaban, nos decía lo mismo el mapa de la incidencia delictiva, con fuente de la misma Secretaría de Seguridad. Nos indicaba que el tema de la incidencia criminal subía y que había tenido una creciente que había que atender, y así comenzamos a hacer esta revisión documental. Vean lo que surgió luego del dictamen de Colombia. ¿Colombia? Sí, ahí. ¿Qué comenzamos a ver en ese proceso? Sí, me gustaría tener a la vista el gráfico mientras lo describo. Vean, la línea amarilla les va a indicar siempre ahí. Sí, ahí. Esa línea amarilla les va a indicar cuál fue el eje en donde se encontró mayor problemática. Atrás. Ahí. Cuando ellos, ese grupo de oficiales colombianos, verificaban la problemática, veían que en su mayoría los aspectos organizacionales de la Policía Nacional de Honduras tenía serias complicaciones. Tenía serias complicaciones que tenían que ver con estructura organizativa, con procesos, con normas, con recursos, con el tema del talento humano. Como segundo eje de problemas señalaban el tema del tránsito y la seguridad vial, desde el enfoque totalmente policial, y recordando que el ojo que está midiendo el problema acostumbra a ser una policía que tiene muchísima experiencia con el tema de la lucha contra el narcotráfico. Así que dieron mucho énfasis en el tema de que Honduras, siendo un territorio obligado de paso de trasiego tanto de drogas, de armas y de todo un catálogo de crimen transnacional, crimen organizado y narcoactividad, dejaban eso como un problema serio a atender. Luego, el tercer eje que diagnostican como problema era la insuficiencia de inteligencia policial.
con una serie de descontroles orgánicos también para la inteligencia policial. El cuarto eje que señalan como problema, por supuesto, que fue la investigación criminal. No me extrañó mucho a mí este diagnóstico, porque no pueden ocurrir tantas muertes violentas en un país sin que es que de por medio vaya bien intronizado el tema de la impunidad. Así que dos ejes fundamentales, inteligencia e investigación, prácticamente fueron los mayores problemas. Aunque también valoran el tema del narcomenudeo, del tema de la producción y cultivos, porque para entonces Honduras ya había dado señales de 3 narcolaboratorios en el país, indicando que ya no solo éramos un territorio de paso, que es que también aquí habían laboratorios en donde se producían las sustancias sintéticas, ¿verdad? En la propuesta, Colombia dice que hay que atender de inmediato el sistema de educación policial. Atenderlo de inmediato, porque solo con una reforma educativa policial es que realmente se puede tener, es cierto, ese cambio cultural que necesitamos por parte de los policías hondureños, pero también ese sistema es el que le da las herramientas de trabajo, las herramientas técnicas, las herramientas tecnológicas, las herramientas de abordaje al problema de la criminalidad y violencia que el país sufre. Luego, prioriza el tema de aspectos organizacionales y empieza y deja un historial que empieza desde el mismo tema gerencial, institucional, hasta responsabilidades que tienen que ver a nivel incluso de posta y de mando hasta de patrullas. En tercer lugar, vuelve a manifestar que el tema del tránsito y seguridad vial hay que atenderlo con urgencia, y deja indicaciones también incluso para la policía de tránsito muy puntuales. Y vuelve a mencionar el tema de la inteligencia policial, diciendo que la labor principal de inteligencia en circunstancias como las que vive Honduras es articular mecanismos de trabajo que le permitan sistematizar información y poner esa información a veces en el eje preventivo de la criminalidad y a veces en el tema represivo. ¿Cuándo? Represivo cuando se va a iniciar un abordaje de allanamiento, una persecución, una identificación de redes, el combate prácticamente textual a las redes criminales y bandas, pero que la inteligencia también podía servir como una herramienta que se liga de forma perfecta a la investigación criminal cuando el investigador está haciendo la identificación de un perfil de una persona que ya sea que la investiga como testigo, la investiga como imputado. La inteligencia tiene herramientas, digamos, perfectas para complementar esa labor, porque en el país era como volver a empezar cada vez. El investigador va a hacer una investigación, cree que va a inventar el agua caliente, no sabe que hay todo un sistema NACMIS con una serie de bases de datos que hoy le dicen cualquier, digamos, archivo criminal que usted pueda tener ahí, ¿verdad? O si usted tiene problemas con el registro de armas o con cualquier tema que usted haya tenido, digamos, un problema, ahí puede encontrarlo. Y no solo ese, porque hay herramientas nacionales e internacionales de las cuales se puede hacer perfecta, digamos, sincronía de trabajo. En la propuesta, esos delitos transnacionales, si ustedes ven, se achican, y el tema de también de las vías, el tránsito y seguridad vial, asumen mucha propuesta para el tema de vía aérea, vía marítima y vía terrestre, pero sobre todo potenciaron el tema de vía aérea porque ya era bien conocido que las narcoavionetas en este país iban y venían como Pedro por su casa, y que de año a año el número subía, y no solo de los reportes de trazas que el radar nos estaba enviando al país, sino de aquellas que aparecían por ahí incendiadas, pero que ya no tenían la droga ni los sujetos que traían la narcoavioneta. En el tema de la OEA
identifican como principal problema la policía, pero tengo que hacer aquí una observación. La organización no quiso evaluar en conjunto a la Secretaría de Seguridad, sino que la evalúa como la Dirección de Policía, Secretaría, Tránsito, sistemas penitenciarios, seguridad privada, la evalúa por separado, pero si ustedes juntan todos esos ejes, el 70% de la problemática está en la Secretaría de Seguridad. Aunque también es el primero que le deja una problemática evidenciada al Parlamento, a los diputados, y es el primero también que manifiesta que hay que sumar al Poder Judicial y al Ministerio Público porque también tienen problemas. En la propuesta, por supuesto que en su mayoría van dirigidas a la Policía Nacional, el eje de seguridad privada, que para entonces ya reportaba más de 80,000 hombres armados en el país, desde esta perspectiva, y la Secretaría de Seguridad, que ya había dado señales de una gerencia muy débil con respecto a la oficialía. Débil el tema de conducción civil con respecto a la oficialidad. El tema del aporte chileno, todos nos quedamos con muchas expectativas cuando esta comisión vino al país, y aunque todos creímos dentro de la sociedad que habían dejado todo un plan estratégico para reforzar y reformar la policía y demás, lo cierto es que lo que dejó fue un documento muy breve, pero con lineamientos estratégicos, que básicamente decían que son más los factores internos que dentro de la problemática, y potencia de menor manera los factores externos, pero sí habla que hay todo un problema de violencia y criminalidad en la sociedad que también hay que atender. Sin embargo, en la propuesta, si se fijan, se fortalece el tema de fortalecimiento institucional y marco normativo, y después el tema del reforzamiento a la doctrina institucional, a la disciplina y otras competencias de la policía. Pero esta era la vía más larga de reforma, porque pedían que primero fueran 14 oficiales para allá, a formarse en 4 ejes específicos y luego venir al país, sentarse junto con los asesores chilenos y construir ese plan estratégico de reforma. Así que digamos que esta era de todos los diagnósticos, las propuestas, era la que más tiempo iba a llevar. Luego la Fundación Eber emite este informe en donde para toda Latinoamérica hace un señalamiento de problemática, pero evidencia para el tema de Honduras el tema del reclutamiento y formación. Hoy, desde ayer y hoy se habló mucho de los sistemas selectores. ¿Quién es la persona que va a entrar a la policía, al Ministerio Público y a la Corte, a la Defensoría Pública y a Inteligencia? ¿Quién es? ¿Con qué perfil está entrando ahí? ¿Cuáles son las habilidades personales que tiene? ¿Cuál es, digamos, el compromiso que puede tener con respecto a ser funcionario público? Una serie de habilidades, tiene controles de ir a esa persona, si se le va a delegar un arma o no, respeta las reglas o acostumbra a romperlas, en fin. Pero también evidenciaba de igual manera que el tema de investigación criminal también era parte de una misma problemática. Menciona el tema de los mecanismos de control externo, que ese yo lo sentí como un regaño para sociedad civil, academia y demás, porque me sentí totalmente identificada. Hoy alguien decía aquí que prácticamente satanizó el tema de haber estado en una institución y que desde afuera tú le hagas un señalamiento. Yo soy convencida de lo contrario. Yo fui funcionaria pública en el sector seguridad pública casi por 20 años. Con eso me veo obligada hacer un señalamiento de crítica y autocrítica cada vez que yo estoy viendo que las cosas no funcionan en el sector. Y los invito también a los amigos funcionarios que están aquí a que hagan lo mismo. Sé que cuando estás dentro de una institución te limitas el tema de lo que te permite la institución decir y lo que no, pero se puede hacer también, tener sentido de autocrítica para hacer que las cosas cambien. Y desde afuera ni se diga. Los aportes iban en su mayoría dirigidos al tema educativo. La reforma educativa policial entonces adquirió muchísimo más sentido que nunca. Hoy es más urgente que nunca. Estos oficiales de policía
que pertenecen a las primeras promociones deben de entender que llegó el momento de gestionar un cambio. Si le quieren llamar reforma, modernización, refundación, cambio, renovación, como quieran llamarle. Recuerdo bien claro un autor que se estuvo analizando en ese sistema educativo policial, a Becker. Becker invitaba a hacer una revisión de los modelos gerenciales y hablaba desde la reingeniería, al benchmarking, al Kaizen, a la mejora continua, a la calidad total. Les habló de todos los modelos gerenciales, pero estos modelos gerenciales que se discuten en las aulas de clase hay que traerlos a la práctica, y creo que estamos en el momento histórico de que se sumen a esta labor. Hoy la Comisión de Reforma les anuncia una propuesta que fue entregada hace unos días. Se trabaja con un equipo muy compacto desde la sociedad civil, desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la Dirección de Investigación Científica, la de Educación Superior y un consejo de docentes especialistas en diversas ramas del derecho, de ciencias sociales, humanidades, seguridad y demás. Pero no lo hizo solo. Esa propuesta se nutrió de todos esos aportes que de igual manera estuvieron dando un equipo de oficiales de policía del sistema de educación policial, con su grupo de consultores civiles, que personalmente me quedé con ganas de ver a los compañeros pedagogos y docentes que han estado de planta y por más de una década en ese sistema de educación policial. Quizá todavía haya tiempo. Así que si el eje, casi todos los diagnósticos van orientando hacia allá, los dejo con esta, digamos, reflexión. El Estado de Honduras desde el 2010 sabe lo que está sucediendo. ¿Hacia dónde vamos? Creo yo que tiene que ver con el nivel de compromiso y de participación que tengamos todos en consenso, funcionarios públicos, sociedad civil, academia, organismos internacionales amigos y el sector político, porque también los institutos políticos están obligados de aprender de seguridad para dar buenos aportes. Gracias.